Asfalto, y eso lo hemos mencionado una y otra vez durante el programa desde el pasado 24 de junio, que hemos servido de compañía, de abrazo solidario, de este estar juntos aún en la distancia, ¿no? Cuando la tierra tiembla, se resquebraja por un instante nuestra falsa sensación de control. Nos damos cuenta de golpe que de esos pequeños, ¿no? O más bien de lo pequeño que nosotros somos ante la inmensidad de la naturaleza. Nos damos cuenta que somos, mira, nada prácticamente cuando un evento como este ocurre y nos vemos tan vulnerables. Pero también nos descubrimos de qué fibra estamos hechos cuando el suelo bajo nuestros pies se desvanece. Por eso pues hoy nuevamente agradezco el hecho de estar acá en este espacio que bueno, no es mío, no es nuestro, acá el equipo de Unión Radio ni de Onda, sino es de todos, ¿no? Que es como una suerte de refugio en las mañanas. Pero hoy miércoles, no es digamos, no es cualquier miércoles, es nuestro miércoles a contraluz. Una sección donde decidimos con valentía y sobre todo con amor, no quedarnos únicamente con lo obvio, sino más bien dar un paso más allá para, digamos, observar los relieves, esos contrastes y las verdades que solo se revelan cuando miramos en la penumbra. Y hoy la antesala de nuestra conversación nos exige un silencio respetuoso, pero también una palabra firme. Y por supuesto de eso va nuestro miércoles a contraluz. Hay ideas que ofenden, otras que incomodan y algunas que simplemente nos revelan lo que no queríamos ver. Este es nuestro espacio para mirar más allá. Miércoles a contraluz. En las últimas semanas nuestro país ha vivido momentos de profunda angustia, ¿no? Este doble terremoto que sacudió nuestra geografía nacional no solo dejó grietas en las estructuras físicas, dejó un eco de incertidumbre en el corazón de cada hogar venezolano. Y yo realmente debo de confesar que incluso todavía me cuesta, por ejemplo, pensar en dejar a mi hijo en el colegio, porque, bueno, obviamente uno teme porque algo vuelva a ocurrir y no estar allí para proteger a los suyos. Pero entendemos que la vida debe continuar y esta nueva normalidad tenemos que aprender también a sobrellevarla. Obviamente, ante una sacudida de esta magnitud, lo primero que emerge como un milagro cotidiano es la luz de nuestra gente. Esa solidaridad instintiva, ese vecino que corre a ayudar, esa colecta improvisada en la esquina, ese plato de comida compartido cuando no queda nada, ¿no? Eso lo vimos y lo seguimos mirando a través de las pantallas, a través de nuestras propias vivencias. Eso es lo que somos en esencia, un pueblo de luz. Pero hoy a contraluz, justamente también tenemos que hablar lamentablemente de la sombra, porque donde hay luz intensa, la sombra se proyecta con esa misma fuerza. Y es doloroso admitirlo, pero indispensable enfrentarlo. En medio del polvo de las réplicas que todavía siguen surgiendo, del dolor de las pérdidas y de la confusión generalizada, también han brotado conductas que nos ensombrecen, conductas que no son éticas, no son solamente éticamente reprochables y si se quiere repulsivas, sino que cruzan de inmediato la frontera de lo legal para convertirse en delitos. Hablo del ruido, de ese ruido digital que a veces aturde más que el propio sismo. En los chats de WhatsApp de nuestras familias, de nuestros perfiles de redes sociales, comenzó a circular una avalancha de desinformación, audios sin autoría que predecían con hora exacta el próximo desastre, tsunamis, etcétera, falsas alarmas que hicieron a familias enteras pasar la noche en vela bajo el frío de la intemperie, imágenes descontextualizadas de tragedias de otros años presentadas como actuales, incluso de otros países. ¿Qué nos pasa como sociedad cuando el pánico se convierte en un entretenimiento o en una herramienta para ganar un like, un me gusta, un seguidor? Entonces, esta pregunta te la voy a dejar allí en la conciencia y al regreso vamos a estar conversando con un especialista que nos va a permitir también entender cómo
cuando nos volvemos portavoces de este tipo de informaciones, estamos cometiendo un delito. Por eso te invito a quedarte con nosotros, que al regreso de esta brevísima pausa musical y comercial, vamos a abrir las pantallas de nuestro Zoom para conversar a fondo con nuestro invitado. Ya venimos con más de Amarillo 5 por Onda, la superestación.
felicidad. En Naviarca, cada viaje cuenta. Son 49 años ofreciéndote el transporte marítimo con eficiencia, seguridad y respeto también por el medio ambiente, que es importante recordarlo. Este transporte que permite no solamente trasladar, sino conectar familias. Y esto lo vivimos a propósito de estos días pasados, la importancia de tener embarcaciones que nos permiten conectar desde Margarita hacia Cumaná, Coche y Puerto La Cruz con tarifas asequibles. Hoy, por ejemplo, tenemos descuentos especiales martes y miércoles, y el servicio de encomiendas que en menos de 48 horas eso que necesitas enviar está en Puerto Seguro. Puedes adquirir tu boleto a través del WhatsApp 0412-080-1540 o visitarnos en nuestras oficinas ubicadas en Punta de Piedras o más cómodamente acá en el Centro Comercial Terranova frente al CENIAT. Naviarca es prestigio sobre olas. Eleva el nivel de tus eventos corporativos y presentaciones. Y King Margarita Hotel and Spa te ofrece salones exclusivos como Los Frailes y el imponente Salón Mercurio, un espacio abierto impregnado de cultura nacional. Por eso siempre contamos con la infraestructura y este servicio premium que tu marca necesita para posicionarse en el siguiente nivel. Y King Margarita, el éxito también se vive frente al mar. Sector El Cardón, @ y King Margarita Piso Hotel Spa. Sírvete otro café y dale a tu cuerpo una dosis de Amarillo 5. Hoy nos toca mirar de frente una realidad dolorosa, pero sumamente necesaria. Venezuela entera late con fuerza tras este impacto del doble terremoto que, sacudió nuestro suelo y movió los cimientos de nuestra sensibilidad nacional. Ante eventos como este, lo más hermoso de la condición humana suele salir a flote. Hablaba en el corte anterior de cómo brota nuestra solidaridad, el apoyo incondicional y ese deseo inquebrantable de darnos la mano y dar incluso lo que no tenemos para ayudar al prójimo. Sin embargo, a contraluz, la realidad también nos muestra su sombra. Hay quienes en medio del dolor, del caos y la vulnerabilidad colectiva deciden convertir la tragedia en una oportunidad para el delito. Hablamos de la desinformación deliberada que siembra pánico, de las falsas colectas virtuales, de las estafas que juegan con la buena fe y de los abusos contra quienes lo han perdido todo. Hay ideas que ofenden, otras que incomodan y algunas que simplemente nos revelan lo que no queríamos ver. Este es nuestro espacio para mirar más allá. Miércoles a Contraluz. Hoy nos preguntamos dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el delito de alarma pública en tiempos de crisis. ¿Cómo blindar nuestra solidaridad con responsabilidad legal? Por eso, y para hablar de esto con la altura, el rigor y esta sensibilidad que amerita, nos vestimos de gala jurídica y académica. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra cabina virtual, vía Zoom, a un invitado de lujo, un especialista, me refiero al doctor Ramón Andrés Mora Martínez, quien es abogado penalista, constitucionalista, es docente universitario con un currículo impecable, impoluto y además aspirante al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Qué honor tenerlo con nosotros en este miércoles a Contraluz, doctor. Buenos días, Adriana. Buenos días, Contraluz. Buen día, Venezuela. Para mí es un honor estar hoy con Venezuela por medio de esta emisora radial que tiene una cobertura nacional para ilustrar a la colectividad, no para que sepan más con la información, sino para que ignoremos menos a partir de hoy con esta información que vamos a interactuar en esta entrevista en el programa Contraluz Amarillo 5. Gracias, Adriana. No, más bien gracias por permitirnos, sobre todo, ser luz en medio de tanta oscuridad, como lo hemos venido diciendo acá en el programa, porque justamente son
personas como usted, con esta sapiencia, con la experiencia y por sobre todas las cosas con una vocación por convicción que nos permite precisamente tener ese conocimiento y comenzar a derribar esas sombras que por supuesto siempre van a aparecer, y por eso pues nuestro miércoles a contraluz, porque sí, evidentemente cuando la luz brilla con tanta intensidad, como lo decía anteriormente, obviamente también salen las sombras más oscuras. Y justamente quiero comenzar por lo que todos tenemos en la mano en este momento: un teléfono celular, un teléfono móvil, ¿no? En medio de esta confusión tras el doble terremoto, que se han viralizado audios de supuestos expertos prediciendo réplicas catastróficas, fotos falsas de colapsos estructurales, hasta tsunamis, ¿no? Y cadenas de WhatsApp alarmantes. Desde la perspectiva penal y constitucional, ¿cuál es esa línea que separa la libre expresión o el simple compartir información del delito de generar pánico y alarma pública? ¿Existe una responsabilidad legal para quien reenvía un audio falso, por ejemplo? Hagamos una premisa, Adriana, lo que es un Estado de Derecho antes de entrar en materia, porque siempre escuchamos a políticos, a juristas, hablar sobre el Estado de Derecho y nadie se ha dedicado a explicarlo. Vamos a hacerlo rápidamente. Estado de Derecho está integrado por 4 principios que ante la vulneración de uno de estos estaríamos no en un Estado de Derecho, sino un Estado con derecho, donde se violan estos principios, derechos y garantías constitucionales. Para hablar de derecho, de Estado de Derecho, se nos debe venir a la mente 4 supuestos. Primero, libertad. Nosotros somos libres desde que nacemos hasta que llega el momento de irnos de este espacio terrenal, pero esas libertades no son absolutas. Las libertades en Venezuela y en cualquier parte del país están subordinadas, sometidas a la ley. Es decir, que no podemos hacer lo que querramos porque la ley nos lo permite en varias circunstancias. En Venezuela y en cualquier parte del mundo las libertades no son absolutas porque están subordinadas a la ley. El segundo supuesto es legalidad, es decir, el Estado a través de los órganos legislativos. Recordemos que Venezuela es un Estado federal distribuido en una división político-territorial en municipios, estados y repúblicas, donde cada división política territorial crea sus propios cuerpos normativos. La Asamblea Nacional, leyes de base, los consejos legislativos en los estados miembros de esta república hacen las leyes de desarrollo. Ahora bien, cuando se implementa, como te decía anteriormente, la ley, las leyes nos limitan el ejercicio de la libertad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje y otra cosa es la violación al principio de legalidad. El tercer supuesto es la separación del poder público. Los elementos constitutivos de un Estado es población, territorio y poder. Siempre escuchamos hablar de poderes. Resulta ser que el poder es uno solo. Simple y llanamente que existe constitucionalmente una división política sobre el ejercicio del poder público, en el caso venezolano, en el Ejecutivo Nacional, Legislativo, Judicial, el ciudadano y el electoral. No podemos hablar de poderes porque estaríamos reconociendo que existen varios poderes, simple y llanamente hay uno solo y hay un reparto de competencias y por mandato de nuestra Constitución, artículo 3, esa división política en cuanto al poder público, cada órgano que integra el poder público debe trabajar entre sí para alcanzar los fines del Estado. El cuarto elemento para culminar con esta idea es el control constitucional de las leyes, que recae a través de todos los tribunales del país y del máximo tribunal, a través, para hacer una definición, control difuso, cuando una norma colide con la Constitución, todos los jueces de la República, indistintamente su competencia y su jerarquía, debe de prevalecer ese principio constitucional sobre la legal. Y el Tribunal Supremo de Justicia tiene una sala constitucional que es el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, cuando hablamos de los órganos que integran el poder público, el principio que arropa para que se pueda materializar ese Estado de Derecho
se denomina la autolimitación del Estado. ¿Qué es esto, Adriana? No es más que otra cosa, que el Estado es quien hace las leyes a través de la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo y todos los órganos que integran el poder público, y nosotros como ciudadanos común estamos obligados a cumplir el principio de la legalidad. La autolimitación del Estado es que si el Estado es quien hace el órgano legislativo y dicta las leyes, todos los órganos que integran el poder público están obligados al cumplimiento de la ley. Sería inconcebible que el Estado regule la legalidad y el Estado no se someta o viole cualquier principio de la legalidad. Allí, en ese principio, estaríamos en presencia de una violación al Estado de Derecho. Sobre la pregunta que me hacías sobre estas noticias falsas que crean zozobra, que crean pánico en la colectividad a consecuencia de los hechos ocurridos con el doble terremoto en nuestro país el 24 de junio y que siguen los efectos emocionales hacia todos nosotros los venezolanos, y aplaudo también a la comunidad internacional que ha sido muy solidario con los hechos ocurridos en nuestro país. El derecho penal, Adriana, se hizo para proteger al ciudadano, al individuo, pero el derecho penal también debe de proteger a ese ciudadano, a ese individuo del derecho penal ante violaciones de exceso, ante la activación de una investigación por la comisión de un hecho punible. Yo invito a la audiencia a hacer apunte del artículo 296 del Código Penal vigente, 296 literal A. Adriana, aquí hago una reflexión a todos los operadores de justicia, porque desafortunadamente hay unas editoriales en nuestro país que una ley se reforma, se promulga una nueva ley, salen corriendo a la edición, a la impresión, y resulta ser, hago esta reflexión, porque como estoy citando el artículo 296, literal A, hay muchas editoriales que se les olvidó incluir este delito, y quien vaya a un código penal de este tipo de editoriales y busca la norma que yo estoy invocando, pareciera ser que yo como jurista estoy creando un pánico, una zozobra en la colectividad, hablando de una tipificación de delito donde no está tipificado en la ley como tal. Yo siempre le recomiendo a mis alumnos de pregrado y posgrado en las universidades nacionales y extranjeras que más bien cuando se promulga una ley compren la Gaceta Oficial y la empasten. ¿Por qué? Porque precisamente ahí se cuida hasta el punto y la coma de una norma prevista en una ley, sea de cualquier área, y en el caso que nos ocupa en una ley penal. Me voy a permitir, Adriana, hacer la cita de este artículo 296 para explicarte y a la audiencia sobre el contenido de estas noticias falsas. Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos, escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de 2 a 5 años. Entonces, este delito, Adriana, es un delito que atenta contra el orden público. Vamos a hacerle un aporte a la audiencia. Cuando vayan a leer cualquier artículo de cualquier ley civil, administrativo, contencioso administrativo, penal, no lean primero el artículo que quieren hacer uso. Todas las constituciones de todos los países del mundo y las leyes están divididas por títulos y capítulos. Es decir, que si yo me voy al artículo 296, literal A del Código Penal, me retrocedo un poco y busco cuál es el título que sumerge ese delito. Entonces, el bien jurídico protegido está señalado en el título. Es decir, que crear pánico y zozobra la colectividad por noticias falsas, el bien jurídico protegido es que es un delito contra el orden público. Entonces, en esta norma, en esta conducta tipificada como delito, el legislador reconoce unos supuestos.
crear pánico a la colectividad y mantenerlo en zozobra. Es importante decir, Adriana, que toda noticia falsa no genera un pánico a la colectividad o no la mantiene en zozobra para que se pueda configurar esa conducta como delito. Yo pudiera utilizar este medio en este momento a difundir una noticia falsa, pero habría que verificar si estoy creando un pánico a la colectividad o lo mantengo en zozobra. Es importante eso. Que a través de los medios, las redes sociales, muchas personas difunden noticias falsas. Sí, habría que analizar cuáles constituyen delitos, cuáles no. A través de los medios se pudieran cometer otros delitos de instancia de parte agraviada y delito de acción pública. La diferencia entre estos dos, en el último de acción pública, es donde el Estado está en la obligación a investigar esos delitos. En los delitos de instancia de aparte, recae sobre la víctima asistirse de un abogado y presentar ante unos tribunales de primera instancia en función de juicio en materia penal una acusación privada en contra de las personas que por difamación, injuria, en perjuicio de ella, cometieron ese tipo de delito. Otro delito que se utiliza muchísimo a través de los medios de comunicación es la instigación al odio. Este es un delito perseguible de oficio, donde el Estado está obligado a investigar estos hechos. Entonces, retomando los hechos, Adriana, del 24 de junio, doloroso también porque era una fecha patria para nuestro país, es una fecha patria, haya sucedido estos dos terremotos simultáneamente. Así es. Entonces, a través de estos hechos, se han venido difundiendo noticias falsas. Aquí lo que hay que es instar a las autoridades, los cuerpos de seguridad, utilizar el artículo 269, el numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, porque, Adriana, un funcionario público, cuando tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible, no necesita que un particular vaya a denunciar. Simple y llanamente se da inicio a una investigación de oficio. Entonces, estos medios hay que regularlos. Y también el llamado a estas personas que se denominan influencers a verificar la información, porque a través de su medio pudieran estar incurriendo en este tipo de delitos que causa un daño mayor a nuestro país. Sí, justamente a propósito de estas informaciones que está brindando, y es importantísimo tomar en cuenta que ciertamente sí existe un código o sí existe alguna penalización, y bueno, ya en función al tiempo, porque son las 9:50, me quedo con una cantidad de preguntas, pero bueno, por lo pronto me gustaría hablar justamente de esa solidaridad del venezolano que, bueno, sabemos que es infinita, ¿no? Y por eso vemos cientos de campañas de recaudación, cuentas para recolecciones vecinales, para poder ayudar, etcétera, ¿no? Sin embargo, también aparecen los oportunistas que usan fotos de niños damnificados reales, ojo, para desviar fondos a cuentas particulares. Jurídicamente, ¿cómo se tipifica este comportamiento y qué tan severas son las leyes penales en Venezuela frente a esta estafa agravada en situaciones de calamidad pública? Mira, es muy importante lo que dices, Adriana. Voy a iniciar con la protección del niño y el adolescente como interés superior. Venezuela es signatario de tratados internacionales y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente pone como un interés superior la protección de los derechos de estos niños y adolescentes, que inclusive cuando reconocen el artículo 65 de esta ley, pueden anotarlo por allí para que lo revisen posteriormente, hay una prohibición legal, Adriana, que limita las libertades de las personas a exponer fijaciones fotográficas, videos de niños y adolescentes en cualquier circunstancia, inclusive con la autorización de los padres, porque en estos días yo veía, no, pero que el padre autorizó a que se divulgara la información del niño. No hay una excepción a la norma prevista en el artículo 65 que autorice al padre a que su hijo menor, sea niño o adolescente, sea expuesto como víctima de cualquier tipo de circunstancia. Yo no sé si tú has notado en algunos medios de comunicación que cuando se refieren a imágenes
de niño adolescente, le tapan su rostro. Sí, sale ¿Eso la por cara qué? pixelada, claro. Sí, exactamente. Por mandato de la misma ley en el artículo 65. Y también hay personas que en concurrencia de delitos, que lo vamos a explicar ahorita a raíz de la pregunta que tú me haces, cuando en concurso de ese delito se hacen acompañar de niños adolescentes, la ley de protección del niño y el adolescente tiene un tipo penal muy severo, previsto en el artículo 264, cuando ese adulto se hace acompañar de niño adolescente para cometer delito. ¿Cuál es delito? Cualquiera. Vamos a tocar el tema en el día de hoy de las invasiones o la ocupación ilegal de esos inmuebles, que también es un delito contra la propiedad. Esto está previsto en el artículo 264 y tienen una pena de 20 a 25 años de prisión. Imagínate, este delito, que parece ser sencillo, que se ve a diario, inclusive tiene una penalidad mayor a un homicidio intencional. Entonces, tú me preguntabas sobre las personas utilizando la buena fe de otros, de la colectividad, para recaudar fondos económicos, bienes de ayuda destinadas para las víctimas de este suceso del 24 de junio aquí en Venezuela, porque no podemos hablar solamente del estado de La Guaira. Ha sido el estado donde mayor daño ha existido, pero hay otros estados en Venezuela donde hay víctimas de esta circunstancia catastrófica. Entonces, la ley penal, el Código Penal, en su artículo 462, invito a que lo anoten por allí y después lo busquen, está tipificada las estafas. Las estafas se necesitan de unos supuestos para que se puedan cometer. Uno, inducir en el error a una persona para obtener de ella un beneficio propio en perjuicio ajeno. Un ejemplo de esto, Adriana, si yo monto un centro de acopio, recaudo, difundo la información, llamando a la colectividad, diseñando una ubicación para obtener este tipo de insumo, y una vez que yo obtenga ese insumo, ese bien, le doy un uso distinto, por lo cual yo convoqué a las personas a ese llamado para la ayuda humanitaria, yo estoy induciendo a esa persona al error y estoy obteniendo de ella un beneficio propio en perjuicio de esa persona que me da ese bien para destinarlo a las víctimas y de las víctimas que no recibieron ese tipo de ayuda. Doctor, este es un delito perseguible de oficio y sancionado en el Código Penal. Entendemos y agradecemos de verdad esta participación tan necesaria, tan esclarecedora y oportuna, ¿no? Y queremos agradecerles pues por su lucidez y su incansable labor docente. Por cuestiones de tiempo, el tiempo en la radio es así, vuela, y por eso la importancia de siempre aprovechar cada segundo, y por eso hoy le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado para esclarecer este tema y sobre todo también entender el poder que tenemos frente a algún medio o alguna red social y no sembrar el caos donde ya de por sí lo hay de manera natural. Así que bueno, queremos agradecerle rápidamente si nos puede facilitar algún medio para comunicarse a alguien que está en sintonía y quiera mayor información. Claro, Adriana. Mis redes sociales me pueden ubicar tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube por Andrés Mora Martínez o @Mora Martínez Penal. Muchísimas gracias. Y estoy en toda la disposición de ayudar a cualquier persona con el conocimiento que tengo. No es que sepa más, sino que ignoro menos que muchas personas, y precisamente como venezolano, ese sentido patrio, quiero llevar esa información para que sea de gran utilidad. Muchísimas gracias, doctor Andrés Mora. De esta manera nosotros nos despedimos rápidamente, como siempre, agradecidos por la sintonía. Gracias por estar con nosotros. Hay que verificar antes de compartir, donar con responsabilidad y proteger a tu vecino y ser luz en medio de cualquier sombra. Nos vamos. Frente al micrófono, quien te habló, yo soy Adriana González. En Instagram me encuentras como @soyamarillagonzález. Esta información la vamos a subir en nuestras historias de acá de Onda La Superestación. Quédate en sintonía con nosotros, que en breve estará junto a ti nuestra querida Trina Ballesteros para llevarte otro episodio de Taima Entre